Cada conexión abre una nueva posibilidad. Aquí unimos ideas, personas y experiencias que transforman vidas. El siguiente episodio tiene fines de entretenimiento, informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen únicamente a los invitados y no representan necesariamente la postura de Conexión ni del equipo de producción. Este contenido no sustituye la valoración, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Si tienes dudas o buscas orientación, te recomendamos acudir con un especialista. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Un gusto andar por acá con ustedes en Conexión con Cristian Aguilar. Y el día de hoy tengo un gran invitado que está haciendo cosas geniales desde su parte y toda la parte de redes sociales. Tiene un proyecto bien padre en videos. Ahorita nos va a platicar un poquito también de todo esto que está haciendo. Y hoy tengo aquí para hablar de medicamentos en neurodivergencia al doctor José Vizoso. ¿Cómo está, Doc? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo ahora. Un gusto tenerlo ahora en este lado de la cancha. Sí, ahora me tocó venir de invitado. Excelente. Ya, a lo mejor ya se le había olvidado. Sí. Me gusta más estar de este lado. Me siento más a gusto de estar de este lado que de acá. Sí. Pero antes de empezar, Doc, me gustaría que nos contara un poco de todo lo que está haciendo, de sus estudios. ¿Quién es el Doc Vizoso para las poquitas personas que no lo conocen? Bueno, mi nombre completo soy José Vizoso Franco, soy neurólogo pediatra, soy originario de aquí de León, estudié la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato aquí en León. Después hice los 3 años de pediatría en México, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y me quedé 2 años más para hacer la subespecialidad en neurología pediátrica ahí mismo, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Terminé la especialidad en el 2004 y desde que terminé me vine para acá, a León. Empecé trabajando en el CRIT de Irapuato, fui el primer neurólogo pediatra del CRIT de Irapuato. Creo que ellos abrieron como en el 2003 y yo llegué a trabajar ahí con ellos en el 2004. Y a los 8 meses me dieron la base en el ISSSTE, entonces ya me pasé al ISSSTE y estoy en el ISSSTE desde 2005. Ajá. Y desde que llegué tengo mi consultorio ahí en el Hospital Ángeles. Y eso es lo que hago, doy consultas en la mañana en el ISSSTE y mi consulta privada en el Ángeles en las tardes. Este año empezaste con un proyecto bien padre, Doc. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Yo creo que nace de esta misma necesidad que has visto tú de poder informar a los papás, porque es muy recurrente las preguntas que te hacen cuando van a la consulta, ¿no? Entonces te das cuenta de la gran necesidad que hay de informar bien y llegan de repente también con mucha mala información, muchos mitos al respecto de todo esto. Entonces sí vi como una oportunidad de poder comunicarme con papás, mamás, psicólogos, maestros, para compartir toda esta información y aclarar dudas, ¿no? Sí. Entonces, ahorita en la época de los podcasts y eso, entonces empecé a grabar, ya estuviste tú de invitado ahí conmigo también ya 2, 3 veces. Y el objetivo es ese, ¿no? Poder dar información a los papás, aclarar dudas para que puedan tomar las mejores decisiones sobre el cuidado de sus niños, ¿no? Y poder potenciar el desarrollo físico, mental y emocional de todos los niños. Está bien padre tu proyecto, la verdad es que muchas gracias, a mí me ha encantado ir y está bien chido tu proyecto. Gracias, muchas gracias. Y mucho éxito, la verdad es que veo que te está yendo súper bien, de verdad vayan a verlo, está bien padre todos los invitados que tienen. Gracias, la verdad es que sí, los comentarios han sido buenos y todo el mundo me echa muchas porras de que por favor sígueles, que está complicado, también hay que dedicarle tiempo y dinero para estar haciendo esto. Pero sí me motivan mucho a que sí les gusta, que el contenido es útil y pues esa es la idea, ¿no? Excelente, Doc. Pues a seguirle. Y hoy tenemos un tema muy padre. Claro, muy polémico también. Demasiado polémico y vamos a hablar de la medicación. De estos mitos que muchas veces las familias, los papás llegan a tener porque escucharon de la vecina y de repente nos toca ver grupos en Facebook, en WhatsApp, donde es como de no, porque a mi niño le fue súper mal y pues sigue muchas veces cada quien habla como le fue en la feria. Correcto. Pero Doc, ¿qué tanto hoy está esta renuencia al medicamento en cuestión de lo que usted ve en su consulta? Yo creo que es menos la resistencia a usar los medicamentos, menos comparado con cuando yo llegué en el 2004, que ahí sí era muy difícil que los papás aceptaran dar medicamento, aun cuando era muy evidente que lo necesitaban.
Y ahorita creo que es más fácil que puedan aceptar el darles algún medicamento, ¿no? ¿El medicamento cura? No, pero bueno, depende de qué estemos hablando, sí. ¿no? Pero Acá en en neurodivergencia. este tema Es de... decir, no, ninguno y lo dijo el doctor. No. Hablando de autismo, de Ajá. déficit de atención y eso, no, ningún medicamento es para curar, es para ayudar a que los niños funcionen mejor, ¿no? ¿Qué haces, Doc, cuando en consulta ves a los papás como con mucha resistencia, con muchos miedos? Porque creo que es bien difícil de repente pensar en dar un medicamento, y más un medicamento en cuestión neurológica, porque pues damos un medicamento, es más, sin receta muchas veces, y como si nada. Y a este le tienen como mucho miedo. Sí, es que yo creo que es súper importante empezar siendo empáticos, ¿no? O sea, entender los miedos que tienen los papás. Por 1000 razones pueden sentir miedos y les entiendo. A todos nos da miedo dar medicamentos a los niños. Nadie queremos medicar niños, ni para la gripa, vamos. Sí. Mucho menos cuando hablamos de medicamentos que impactan en cómo funciona tu cerebro. O sea, sí entiendo que les dé miedo. Entonces hay que ser empáticos. Y lo otro, no hay que tratar de forzarlos. O sea, llegan papás que... Tú lo detectas en su lenguaje corporal desde que entran, que ellos no van a aceptar que les des un medicamento. Entonces yo no los presiono, o sea, yo les contesto las dudas que tienen, les doy las ventajas, las desventajas, y les digo, o sea, en ningún momento mi objetivo es convencerte de que se los des. Si tú estás decidido a no dárselo, está bien, yo igual sigo estando de tu lado, yo estoy aquí para apoyarte en todo el proceso, en el camino. Si en algún momento ves que sí sea necesario dar algún medicamento, se lo damos. Pero pasa mucho como incluso con los adolescentes o con los niños chiquitos. Si tú no quieres obligar a alguien a hacer algo, vas a encontrar mucho más resistencia. Entonces muchas veces en cuanto les digo, yo no te voy a obligar a hacerlo, entonces como que bajan las defensas y entonces empiezan a cambiar la actitud y dicen, no me quiero obligar. Entonces me empiezan a preguntar más. Y mucho como es por desconocimiento, cuando les empiezas a dar información o les das la opción de pensarlo, porque también les digo, no decidas ahorita, si quieres, piénsenlo, platíquenlo, cuando no va papá, por ejemplo, que solo va mamá, o cuando van mamá y papá, y hay veces que mamá, que es la que lleva la parte más pesada, ella sí está convencida de dar medicamento, pero el papá no. Digo, platíquenlo entre ustedes, o sea, en ningún momento los vamos a obligarle, el objetivo es que él esté lo mejor posible. Entonces, pues así es como lo manejamos. Buscar sobre todo mucho esta parte de sensibilidad, Doc, yo creo, Sí. porque luego sí me toca en algunos casos con algunos médicos que es como que llegan ya con una experiencia muy negativa. Sí, Entonces, que de repente quien sí quiere como imponer, ¿no? Y la Sí. otra es que es cierto que no a todos los pacientes hay que darles medicamentos, o sea, no en todos los casos está indicado dar medicamento. Siempre les digo, depende mucho de la intensidad de los síntomas. Y también de las condiciones en general en las que vive el paciente, ¿no? De repente, por ejemplo, si alguien vive en el campo o vive en una casa muy grande donde no importa que esté corriendo, que esté muy inquieto y todo, pues está bien, déjalo. O sea, si los papás están tranquilos, también tiene que ver con eso, ¿no? Con la expectativa que tengan los papás. De repente me toca ver niños que sí están demasiado inquietos, que yo pensaría, si fuera mi hijo, yo sí le daría algo, pero hay papás que dicen, no, a mí no me afecta, no me molesta, yo estoy con él, prefiero no dar medicamento, voy a seguir trabajando en la terapia. Sí. Está bien. Si en algún momento crees que vale la pena darle medicamento, entonces nos vemos otra vez y lo platicamos. Cuando sí les hago un poco más de hincapié, a lo mejor es cuando sus conductas, las conductas de los pacientes, ponen en riesgo su integridad física o la de alguien más. Porque sí me llegan pacientes muy lastimados ellos de que se autoagreden muy fuerte o se muerden muy fuerte. Dices, no está padre, pobrecito, o sea, se está lastimando, está sufriendo. El medicamento no se lo voy a dar para que la maestra esté tranquila o para que no corra en el consultorio. Se lo voy a dar para que el niño no sufra, está sufriendo. Imagínate cuánto sufre que prefiere estarse golpeando o mordiéndose. O me llegan mamás de pacientes con autismo, adolescentes, grandotes, y todas golpeadas, o sea, gravemente golpeadas, porque el niño entró en una de estas crisis. Entonces, dices, híjole, ahí yo creo que sí vale la pena pensar en dar algún medicamento, ¿no? Sí, sobre todo cuidando a la persona, cuidando a su los integridad chavos. física de ellos y de todos los que le rodean, porque tienen hermanitos, o te digo, la misma mamá, que también de repente la llevan bien fuerte. Fíjate, muchas veces acá en consulta, porque a nosotros llegan y nos preguntan como de, oye, pero ¿sí crees que sea necesario? Normalmente sí es bien importante porque es un trabajo muy en equipo, muy integral, y que nosotros no podemos hacer lo que hacen ustedes. Claro. El trabajo de ustedes es en conjunto, pero totalmente diferente a lo que hacemos nosotros. Por eso hay que ser equipo. Y justamente por eso nosotros normalmente mandamos con ciertos médicos muy comúnmente
usted, por ejemplo, algo que yo le digo mucho a los papás en esta cuestión que comentas es no te va a dar medicamentos si no es necesario. O sea, porque sí, también la verdad es que me ha tocado ciertos médicos que los dan como si fueran dulces. Sí. Entonces, digo, no, ten la certeza de que si no es necesario, no te lo va a dar. Ten la certeza de que es una persona amable. Ten la certeza de que te va a explicar y que le puedes hacer cualquier duda que tengas, porque estamos hablando de la salud de tu hijo. Claro. Estamos hablando de cualquier cosa. Claro. Y le quería preguntar con respecto a esto, Doc, normalmente como a qué edad, porque a veces hay niños que los quieren medicar bien chiquitos y luego algunos médicos nos dicen que sí, que órale va, y otros nos dicen que no es lo más adecuado. Normalmente en caso de estos chiquitines que tienen autismo, déficit de atención, aunque pues, se diagnostiquen más grande, ya estás viendo como ciertas conductas que puedes ayudar a regular. ¿Cómo a qué edad tú dices? Ok. A mí no me enfocaría tanto en la edad, sino en la intensidad de los síntomas, sobre todo en los niños que tienen autismo, ¿no? Un trastorno del espectro autista. Más que en la edad, en la intensidad, porque hay chiquitos con trastorno del espectro autista que a lo mejor sí entre los 2 y 3 años, sí es evidente que los puedes ayudar con algún medicamento. A diferencia, por ejemplo, de niños con déficit de atención. Porque de repente me mandan niños de 3, 4 años que dicen que tiene déficit de atención, que porque son muy inquietos. A esa edad, definitivamente, si fueras solo déficit de atención, porque primero hay que estar seguros de que es eso y no que sea un trastorno del espectro autista, que el diagnóstico alguna esté alteración bien. sensorial. Exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando, si estás convencido de que el niño tiene un trastorno por déficit de atención y tiene menos de 6 años, entonces eso sería un TDA en el preescolar. Y en esos casos sí está recomendado iniciar con terapias. Es de los únicos casos en los que con diagnóstico de déficit de atención, si tiene menos de 6 años, no se recomienda iniciar con medicamento. Primero las terapias. Una buena terapia durante mínimo 4 meses. Si a pesar de eso siguen siendo intensos los síntomas, entonces ya valoras algún medicamento, ¿no? En los chiquitos con autismo, a lo mejor sí a partir de los 2, 3 años, siempre y cuando los síntomas sean lo suficientemente intensos como para valorar el uso de algún medicamento, ¿no? Y algo que vemos mucho es el cuidado de la dosificación. Claro. Porque normalmente las dosis vemos que son muy pequeñitas. Claro. Porque luego me toca con los papás que se meten a internet a buscar para quién normalmente es recomendado ese medicamento específico. Ajá. Además un risperidona que es como la joya del temor de los papás. Claro, y justificado, yo lo entiendo, te digo, o sea, entiendo que te dé miedo, y más si vas y lees lo que dice el del medicamento, entiendo perfecto que te dé miedo. O sea, yo no se lo daría a alguien que no lo necesita, ¿no? Si se lo das es porque lo necesita. Y a veces les pongo el ejemplo, por ejemplo, de la insulina. La insulina salva vidas, salva a los diabéticos. Sí. Pero si yo no soy diabético, no me lo voy a poner porque entonces me muero. O sea, si me das un medicamento que no está indicado en mí, me voy a morir. Si yo me pongo insulina, me muero. Pero si el diabético no se la pone, se muere. Sí. Lo mismo puede pasar acá. O sea, si no le das un medicamento a alguien que lo necesita, pues vas a poner en riesgo, en casos extremos, su integridad física, pero su desarrollo, el beneficio de las terapias, porque si no pueden concentrarse o estar trabajando y cooperar en la terapia, pues va a ser difícil que avance, ¿no? Entonces vas a estar yendo a terapias durante 1 año donde no ves ninguna mejoría porque el paciente no está en las condiciones de trabajar en la terapia. Entonces ahí también estaría indicado pensar en dar algún medicamento. Sí, la verdad es que es de gran ayuda como terapeutas cuando un niño es medicado de una forma adecuada, Claro. con el cuidado y la supervisión de un médico ético y responsable, hay que mencionarlo, porque de verdad hay un mucho mayor aprovechamiento de todo, la retención de información es muy diferente. Hay muchos niños que luego me toca ver que son bien listos y tienen un montón de habilidades, pero sí les digo, necesitamos mover la conducta, porque la conducta ni siquiera me deja ver todas las habilidades que tiene. ¿Qué puede tener? O sea, me queda claro de medio trabajar con él que mucho este está potencial. bueno, que este va fuerte. Bien. Pero digo, vamos a trabajarlo. Y es cuando muchas veces digo, ¿sabes qué? Pues creo que podría ayudarnos un poco que lo revisara el doctor, Ajá. que él nos diera su punto de vista. Y pues nos toca trabajar muchas veces juntos, mandando reportes o de repente hasta, o audios de Doc, este chiquitín está así, écheme la mano Sí, y claro. conózcalo. Y ya van ustedes trabajando justamente la parte que es de ustedes, Claro. la parte de medicamentos. Fíjate, ahorita estaba acordando de casos
algunos, no sé, 4 o 5, a lo mejor que la mamá ya regresa llorando de la emoción de ver lo bien que está su hijo después de haberle dado el medicamento y arrepentida de no haberlo intentado antes, ¿no? Es que ¿por qué no se lo di antes? Y otros que llegan felices de que no, es un cambio abismal, doctor. O sea, por fin estamos haciendo esto. Llevábamos X tiempo en terapia de lenguaje y no había dicho ni una palabra y en estos 4 meses ya se soltó. Entonces es padre también ver cuando los papás aceptan dar el medicamento y que nos va bien, el cambio tan radical que puedes ver en algunos niños, ¿no? Y entender que son sustancias que necesita el niño. Exacto. O sea, Eso yo creo que esa es una palabra clave, ¿no? Se lo das a quien lo necesita. Y hace rato mencionabas también el tema de las dosis y siempre, con que son medicamentos seguros, hay que dar una supervisión y vigilarlos. Hay ciertos riesgos que sí es importante que estén en seguimiento y no es nada más de que se lo das y pues lo vuelvo a ver en 6 meses o si haces un cambio en la dosis, pues tienes que ver. Siempre que hacemos algo, que hacemos una intervención, que iniciamos el medicamento o ajustamos la dosis, es importante revisarlo para ver cómo te fue con esa intervención que hiciste. Fíjese, Doc, ahí le va. Vamos a hacer una pequeña dinámica. A ver, dime. Te voy a decir alguna situación, alguna área que cueste trabajo un chiquitín. Ajá. Y lo que te voy a pedir es que me digas qué medicamento es común. Sería el que lo usaríamos. Ojo, no es para que ustedes vayan y lo compren. Sí, y no. también es un medicamento que no se los van a vender. Exacto. Entonces, necesitamos una receta. Pero para tener un poquito de conocimiento, ¿qué medicamentos son comunes que van a escuchar? Ajá. ¿Y para qué sirven, para qué funcionan estos medicamentos que son como los más comunes, como los de primera Los de línea? batalla. Va que va. Un chaparro con problemas de conducta severos. ¿Qué edad? Y vamos a agarrar unos 5 o 6 años, ya en una edad donde ya empiezan como primaria, ya no están tan chiquitos, pero siguen siendo pequeños. Y tiene un trastorno en el espectro autista. Tiene y un problemas diagnóstico de de autismo. conducta principalmente, pues seríamos la risperidona, ¿no? Sería una Sí. buena opción. En los chiquitos con autismo en general, los síntomas ya se lo saben, ¿no? Es problemas en la comunicación, en la socialización y estas conductas restrictivas y estereotipadas. Y la risperidona tiene la ventaja que nos ayuda en todos estos. Ajá. Además es muy común que tengan problemas de sueño. Sí. Entonces, si le das la risperidona, vas a atacar todos estos problemas con un solo medicamento. Ujú. Incluso es bien interesante porque el puro trastorno del sueño, independientemente de que no tuviera el autismo, le va a afectar en la conducta. Entonces, si con la risperidona le ayudas a dormir mejor, el puro sueño le va a ayudar a que esté mejor. Y si aparte le disminuyes estas conductas restrictivas que tienen con el autismo, pues más todavía, ¿no? Se potencializa el dormir bien con el efecto del medicamento en el día. Sí, es que el sueño nos tumba todo. O sea, Sí. el problema de sueño nos va a tumbar desde ánimo, conducta, funciones ejecutivas, atención, retención de información. Se enferman más seguido, se asocia más a obesidad. O sea, el sueño es muy Mucho importante. cuidado. Muy importante. Hay que ser súper cuidadosos con el sueño. ¿Qué hace la risperidona? O sea, en el cerebro, a grandes rasgos. Te ayuda a regular todas las sustancias químicas, ¿no? Para que el cerebro en general esté más tranquilo, podríamos explicarlo en términos generales, Sí. y que el paciente tenga una mejor tolerancia a la frustración, sea menos irritable Ajá. y eso le va a ayudar a que funcione más. Efecto secundario común. Hay que vigilar mucho el peso y que no le dé mucho sueño, sobre todo el peso. Hay chiquitos que sí son muy sensibles y entonces los me dicen que les da ansiedad por comer, pues es hambre. Lo que está haciendo el medicamento es que les da mucha hambre. Entonces hay que estar al pendiente del peso y le puede dar mucho sueño también. Son como que los dos más comunes que tendríamos que vigilar, que no le diera mucha hambre y mucho sueño. O sea, sí me toca ver mucho la parte del apetito. Güey. Sí les aumenta mucho el apetito. Y sí, muchas veces lo que yo hablo con las mamás, pues es buscar como ciertos alimentos que no vayan a generar un problema con el Sí, peso. sobre todo si estamos viendo muchas ventajas con su uso, ¿no? Sí. Si estás viendo ventajas y el problema es el peso, entonces pues hay que cuidar la dieta, hay Ajá. que aumentar la actividad física, que eso también es un Sí. tema muy importante. Todos los niños deberían de tener actividad física y no para cansarlos, porque también hay una confusión. Dices, Ajá. es que lo obtengo 2 horas haciendo actividad física y está peor. Pues es que está cansado y si estás cansado te pones mal. La actividad física es para que tu cerebro libere las sustancias que necesita para trabajar y al mismo tiempo el músculo no nada más sirve para moverte. El músculo es un órgano que libera sustancias que actúan sobre el cerebro para que el cerebro trabaje mejor. Y esas sustancias se liberan cuando te mueves. Porque sí, muchas veces como de, es que para que llegue bien cansado.
Sí, no, pues no. Y tengo niños que de verdad los tienen toda la semana y el lunes va a natación y el martes va a tal, y Sí, el miércoles. súper cansado. Digo, Y estar así de cansado tampoco duermes bien. Y fíjate, si tú haces que el paciente duerma bien con una buena higiene del sueño y además lo tienes en una actividad física adecuada, no muy intensa, porque entonces ya quedamos que no es buena idea. O sea, se recomendaría que sean mínimo 30 minutos diarios, ¿no? O sea, que caminaran, corrieran, brincaran, por lo menos 30 minutos diarios. Y le cuidas la alimentación también. Sí. Con eso vas a tener la opción también de dar menos cantidad de medicamento. A lo mejor una dosis más bajita del medicamento va a ser suficiente si haces estas otras 3 cosas. Y si aparte vas a la terapia, pues mejor. Es todo un complemento. Exacto, hay que ver al niño en todo eso, ¿no? Es bien importante y a mí me impacta la poca importancia que le damos al sueño, ¿no? O sea, la gente todavía tiene esta idea de que dormir es perder el tiempo y que el que duerme es un flojo y pues no, y sobre todo en los niños en desarrollo, el dormir bien les va a ayudar en todos los aspectos. La actividad física igual, y además la actividad física va a hacer que duerman mejor, entonces se va potencializando todos los beneficios de una buena dieta, de dormir bien y la actividad física. En esa parte algo que yo los invito mucho es justamente revisar higiene del sueño con los muchachos. Sobre todo cuando me llegan con alteraciones del sueño, lo primero que revisamos en consulta es saber todos los puntos de higiene del sueño, qué tanto está cumpliendo, qué cosas tenemos que adaptar. Vamos a revisar si ya cuando los cumpliste sigue teniendo estas alteraciones del sueño. Hay que estar como muy pendientes con el médico. Claro. Porque sí me toca que tienen de verdad hábitos que dices, híjole, o sea, antes de dormir el chamaco en el teléfono y cenó ciertas cosas y hizo su ejercicio en la noche, entonces dices... O la luz prendida. Ajá, sí. Entonces, sí es algo que les pido mucho y que es bien importante, papás, estar cuidando El sueño. porque es la base de mucho del desarrollo. Claro. Otra, Doc, tenemos un niño de 6 años que tiene unas broncas en atención sabrosas, pero así, ¿sabes? Que pierde totalmente la atención, su retención en atención sostenida es muy bajita a lo que estarías esperando, ya con un diagnóstico de déficit de atención. Ajá. O sea, es el de primera opción, casi siempre es el metilfenidato, ¿no? Ajá. Tiene varias ventajas y una que otra desventaja, pero como que en general sigue siendo la primera opción un metilfenidato. La otra que usamos también mucho se llama tomoxetina. Estoy hablando de puras sustancias activas, no doy marcas para que cada quien pueda usar la marca que quiera, pero el nombre de la sustancia es la tomoxetina o metilfenidato. Ajá. La tomoxetina también, por ejemplo, en niños con autismo también nos podría ayudar mucho porque impacta en las otras alteraciones que pueden tener los chicos con trastornos del espectro autista. Entonces la tomoxetina puede ser una buena idea. Otra ventaja de la tomoxetina, por ejemplo, es que dura 24 horas su efecto. Entonces lo das una sola vez al día y te olvidas de estar dando más tomas. Lo puedes dar en la noche y a lo mejor incluso le ayuda a dormir un poco mejor. Uh-huh. Entonces serían como, no es controlado, que también eso es un problema de repente para los papás que batallan muchísimo para que les vendan el medicamento. Sí. Entonces la tomoxetina tendría esas ventajas, yo creo que no es controlado, que lo das una vez al día, que lo puedes dar en la noche y que su efecto dura 24 horas. ¿No? ¿Qué hace en el cerebrito del chaparro? Otra vez hace que en este caso la norepinefrina funcione más, dure más tiempo estimulando el cerebro. Efectos que podemos Efectos secundarios con la tomoxetina, dolor de cabeza, de panza y que le dé mucho sueño. Okay. Y otra cosa importante es que el efecto lo empezamos a ver hasta la 4ª semana más o menos de que lo iniciamos, a diferencia del metilfenidato, que es lo bueno o malo que vayas a ver, casi que lo ves en los siguientes 30 minutos de que le das el medicamento. Excelente, Doc. Y luego tenemos otro chaparro que igual ya está en una edad primaria, ya con un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, pero tiene un predominio muy fuerte en hiperactividad. El compadre, en serio, le es difícil permanecer, llega a un punto donde se llega a poner en riesgo por la hiperactividad y la impulsividad normalmente. Yo creo que metilfenidato sería una buena opción en ese caso, así como me lo platicas, podría ser metilfenidato. Ok, muy bien. Y luego ya ahí anda bien, ya ahí anda cotorreando chido. Y nos llega uno que tiene problemas muy severos en el lenguaje. Y eso es más común en niños más chiquitos, ¿no? Los más pequeños. Los chiquitos con trastornos del espectro autista o con déficit de atención, pero que tienen problemas del lenguaje.
El piracetam sería una buena opción, ¿no? El piracetam es un medicamento que ayuda a que se oxigene mejor el cerebro, específicamente la zona que tiene que ver con el lenguaje. Ajá. Entonces, ahí como que hemos visto que a un grupo de niños les funciona muy bien y a otro no tanto. Entonces, ahí sí se vale iniciar el medicamento junto con la terapia siempre y ver cómo nos va. Si en 4 o 6 meses no viste ninguna mejoría, entonces a lo mejor a ese caso, ese paciente en particular, no le está funcionando y habría que suspenderlo. Pero si a los 4 o 6 meses estás viendo que sí hubo una diferencia evidente al iniciar el medicamento, pues se lo puedes seguir dando y entonces te ayuda principalmente en el lenguaje y un poquito en la concentración en un grupo de niños. Ok, muy bien, Doc. Y le va a preguntar, este es mío. Un muchacho que tiene muchos problemas en la cuestión de aprendizaje, ya con terapia. Tengo un chavito que de verdad, híjole, o sea, es que en serio no se le pega. Y la maestra de verdad está haciendo un trabajo impresionante y materiales y te lo retiene bien poquito tiempo. O sea, ese día y al otro día, pop, no viste nada. Ahí habría que ver bien el diagnóstico, ¿no? También, porque si el problema son de capacidades intelectuales, o si no es porque está distraído, si es por capacidades intelectuales, ahí puede haber mucha controversia también en si está indicado o no dar algún medicamento. Sí. Hay que aceptar que todos tenemos diferentes capacidades y hay el que aprende muy fácil, el que le cuesta mucho trabajo. Entonces, ahí sí tendríamos que tener cuidado, pero habría básicamente yo creo 2 opciones. Una podría ser intentar con el metilfenidato para ver si logrando que se concentre más pueda aprender un poco más. Sí. A lo mejor yo tengo mis capacidades en X, pero si me concentro más, aprendo o memorizo mejor. Y la otra podría ser el piracetam, que también se usa de repente en trastornos específicos de aprendizaje y eso, porque otra vez ayuda a que se oxigene un poco más el cerebro. Súper bien, Doc. Le quería preguntar chicos, ¿qué hacen con chicos que sé que es una población pequeña, pero me ha tocado con resistencia a medicamentos? Chicos que o lo procesan muy rápido o de verdad ves que no. Es interesante, o de repente te llegan porque ya fueron con 2 o 3 neurólogos antes, ya les dieron todo y todo lo que les dan les causa reacciones, hasta las más raras, ¿no? Actualmente se puede hacer pruebas de farmacogenética, ¿no? Les puedes hacer pruebas para que genéticamente te digan qué medicamentos puedes usar en ese grupo de pacientes. Y es muy interesante porque esa prueba les va a servir de por vida y no se hace para este tipo de medicamentos nada más, se hace para todos los medicamentos de cardiología, antibióticos, analgésicos. Entonces, en una sola prueba vas a tener un resultado del tipo genético de tu paciente. Entonces vas a ver, como te digo, incluso de antibióticos, ¿no? Sí. Entonces, estos antibióticos no es buena idea dárselos a este paciente. Estos analgésicos no son buena idea. Y también incluye algunos de estos medicamentos. Entonces, ahí puedes ver cuáles, y te das cuenta, pues, con razón no le había ido bien con estos medicamentos. Aquí nos dice que genéticamente no es buena opción en este paciente. Entonces ves cuáles te marcan en verde y que sí sean buena opción y entonces intentarlo con esos. ¿Qué tan costoso es, Doc? Algo así. Híjole, según yo, la última vez que chequé andaba alrededor de 20,000 pesos, una cosa así. Pero eso habría que checar, ¿no? Pero creo que más o menos por ahí. Ok. Y ya suponiendo que, listo, nos dieron el medicamento. Lo aceptaron. El chamaco ya está con sus terapias, todo esto. Algo que me llega a pasar muy frecuentemente a mí. Y que yo hablo con los papás, pero de repente, pues no te hacen mucho caso. El cuidado con la parte de dosificaciones y horarios, Doc. De que los papás lo cambien. Lo tomamos, siento que hay papás que son súper responsables y de verdad religiosamente llevan sus tratamientos. ¿Qué pasa con un chiquitín que le están teniendo el cambio de dosis? De verdad me ha tocado situaciones donde me surge en la conversación el comentario de es que como hoy lo vi muy tranquilo, hoy le di menos, hoy lo vi bien inquieto, entonces hoy sí le di mucho, o se me pasó dárselo, pero entonces se lo di hoy a tal hora y no era, o se lo di doble, ¿qué pasa con eso? ¿Qué le puede estar pasando a este chaparro, Doc, que a lo mejor no nos dice lo que está sintiendo, pero qué está pasando dentro de sí debe tener muchísimo cuidado con eso, porque como les decía, a pesar de que son medicamentos seguros, requieren de una vigilancia. Incluso siempre les explico el tema del metilfenidato, es controlado no porque sea
peligroso o porque cause adicción, porque esa es otra, ¿no? Es controlado para evitar el mal uso o el abuso del medicamento, porque entonces si abusas de él o lo usas mal, sí tiene mucho más riesgos. Entonces es muy importante que los papás no manejen ni dosis ni horarios, que lo comenten con su médico. Nosotros sabemos que hay ciertos riesgos. Si es que lo quité porque le da mucha hambre, ok, nos hubiera podido hablar y a lo mejor le hacemos un ajuste y le bajamos la dosis nada más, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de que ellos tomen esa decisión y se echen el paquete y la responsabilidad de estar tomando decisiones que no les corresponden, pues que tengan una buena comunicación con su médico y ante cualquier efecto secundario que vean, lo comentan con su médico y su médico sabrá qué recomendarles. Y la otra es que lo vi muy bien y se lo dejé de dar. Estos temas que estamos viendo básicamente son cuestiones conductuales, ¿no? Y la respuesta, la buena evolución la ves con la continuidad del tratamiento, ¿no? Con la constancia, porque muchos estos de hábitos. Entonces tú no vas a hacer un hábito cuando a veces lo haces y a veces no. Tiene que ser algo constante y por un tiempo prolongado. Entonces, si los fines de semana se lo quito porque pues a mí no me importa que haga lo que quiera y lo dejo que en la casa haga lo que quiera, pues entonces el lunes que regresen no va a funcionar igual. Entonces le estás cortando toda la ventaja y el camino andado que traía de la semana anterior. Yo siempre se los explico, lo comparo con el ejercicio o con la dieta. Sí. De nada te sirve hacer ejercicio una vez al mes, o si haces ejercicio muy bien una semana, pero luego 3 semanas no, pues no vas a ver el mismo resultado. No le va a pasar nada malo, pero no vas a ver el mismo resultado. Ajá. O la dieta, ¿no? O sea, me cuido muy bien entre semana, pero el fin de semana me doy mis atrancones. Delicioso. Pues tampoco vas a ver el beneficio a que si fueras constante todo el tiempo, ¿no? Entonces no se recomienda que los papás le estén quitando el medicamento o subiendo la dosis dependiendo de cómo lo vean. Lo único que van a observar es normalmente que no haya el funcionamiento que están esperando, o se puede ver algo más. Si se lo suspenden. Si lo estás pausando, te lo doy ahorita y luego se lo quito y luego se lo doy. Depende del medicamento. Sí. Por ejemplo, si fuera la tamoxetina y se lo suspendes unos días y se lo vuelves a dar, sí puedes ver más efectos secundarios, porque cuando lo iniciamos empezamos con una dosis baja y le va subiendo poco a poco. Entonces ya cuando llegas a la dosis que le corresponde por su peso y se lo has estado dando durante unos meses, si de repente se lo suspendes porque son vacaciones y se lo vuelves a dar al mes, a la misma dosis que tenía, pues sí le vas a causar muchos efectos secundarios. Le va a doler la cabeza, le va a doler la panza, porque no fuiste subiendo otra vez la dosis poco a poco. ¿Se puede quitar el medicamento de golpe? Algunos sí, como el metilfenidato, por ejemplo. Ese sí lo puedes suspender de golpe y no pasa nada. Hay otros como la risperidona, que se recomendaría irle bajando poco a poco. Pero en general es mejor, no podemos generalizar, entonces es mejor que lo comenten con su médico y él les dirá la mejor forma de suspenderlo. Ok, Doc. Fíjate que algo que también nos llegan a comentar mucho y nos pasa también de este lado que es difícil de contestar es... Acá nos preguntan por cuánto tiempo van a ser las terapias, si las terapias son de por vida, y me imagino que también les hacen la misma a ustedes. Claro. Acá digo, pues es que muchas veces nos la preguntan en la primera vez que nos vemos y digo, híjole, ¿cuánto tiempo van a pues ser las no lo conozco, o sea, déjame ver qué tal. Entonces, pues a lo mejor de este lado pues explicas qué es lo que estamos buscando, en qué momentos, más que en cuestión temporal, qué estarías esperando ver para empezar como a aplazar o a quitar los procesos terapéuticos. Eso de este lado. Cuando les llega esta pregunta que es común a ustedes, ¿el medicamento se va a quitar? ¿Cuánto tiempo? Mira, por ejemplo, una respuesta rápida y fácil sería el ejemplo del déficit de atención, el trastorno por déficit de atención. Sabemos que el promedio de tratamiento con medicamentos recomendado es de 2 años. Okay. Entonces eso ya les da la idea de que es por un tiempo prolongado, sí, ¿no? Es promedio, entonces habrá quien lo use un poco menos o quien lo use un poco más, pero para un paciente con un déficit de atención bien tratado, con buena terapia, el medicamento, el promedio es de 2 años. Y para el resto podríamos decir que pues mientras nos esté funcionando y le esté sirviendo, se lo podemos seguir dando. En el momento en que el medicamento ya no veamos ventajas los días que se lo das o no se lo das, o lo suspendimos alguna vez para ver si todavía lo necesitaba o no, se lo suspendiste, no sé, en vacaciones de diciembre y nos fue bien sin el medicamento, pues a lo mejor ahí sería un momento para tratar de suspenderlo. Entonces, como no podemos dar un tiempo,
en los demás casos, más Ah. que en ese en específico del déficit de atención, pues les digo que el tiempo sí va a ser prolongado, pero que depende mucho de la evolución y de la respuesta, y que mucho depende de ellos y de las terapias, ¿no? O sea, Sí. que cómo duerma, la actividad física, qué tal coma, qué tan constantes sean con las terapias, porque de eso depende qué tan pronto le podamos suspender el medicamento. Y hay chicos o jóvenes ya grandes que sí lo van a tener, no sé si de por vida o por tiempo. Pues a mí no me gusta nunca decir de por prolongados, vida, porque o pues por vida, muy no sé. prolongados. Pero Ah, sí por tiempos prolongados, sí. Hay muchos que sí lo van a requerir por un tiempo prolongado. O sea, mejor que vemos características muy Muy intensas. complejas Sí. con el chico, entonces sí, posiblemente, ok. Y la otra es que a lo mejor también puedas cambiar de medicamento. A lo mejor empezaste de chiquito con el piracetam porque Sí. el principal problema era el lenguaje, pero pues ya tiene 8 años y ya el lenguaje no es un problema, es la concentración, entonces le puedes cambiar de medicamento. O a lo mejor iniciaste con un niño con autismo que era demasiado inquieto, cero tolerante a la frustración y le estabas dando risperidona al inicio, pero ahorita el problema ya no es ese, ya tolera la frustración, ahorita el problema ya es más la concentración o que es muy inquieto o algo, pues le puedes cambiar de medicamento. Los vamos moviendo a la necesidad. Dependiendo de cuál es el síntoma que más le esté afectando al paciente. De estos medicamentos, Doc, una también de las clásicas que nos llegan a consulta preguntándonos es la adicción. Temen mucho a la adicción a estos medicamentos, sobre todo estos que son muy comunes como de primera línea. ¿Qué tan cierto es que se genera una adicción? No, para nada. En eso sí pueden estar tranquilos. Ninguno de estos medicamentos que usamos causan adicción. Como les decía, los que son controlados no es por el riesgo de adicción, Ajá. es para evitar el mal uso o el abuso de los medicamentos, incluso por los familiares, no tanto en el niño, porque, por ejemplo, el del metilfenidato, uno de los efectos secundarios podría ser que te quite el hambre. Entonces, para muchas mamás puede sonar atractivo y decir, pues me lo voy a tomar yo, ¿no? Para que me quite el hambre. Ándale. O otro efecto es que te quite el sueño. Entonces, podríamos decir, el hermano adolescente que está en las fiestas y se quiere ir de fiesta y no dormir, y dice, pues me lo tomo yo. Por eso es que es controlado, para evitar ese tipo de mal usos del medicamento. Pero no porque cause adicción, ni ese ni ninguno de los otros. Y es importante diferenciar la adicción de la necesidad. O sea, Sí. una cosa es que el paciente lo siga necesitando, pero no porque se hizo adicto al medicamento, sino porque él ya lo necesitaba. Por algo se lo diste desde Sí. un inicio. Es que cuando se lo quito se pone mal otra vez. Quiere decir que lo sigue necesitando, no que se hizo adicto a él. Y les pongo el ejemplo de la insulina otra vez con los diabéticos, ¿no? O sea, si un diabético se deja de poner la insulina, se va a poner mal, pero no es porque se haya hecho adicto a la insulina, sino porque desde un principio Ajá. eso es lo que él necesitaba. Y lo mismo pasa acá. Pero es que sí noto mucho que es este miedo a este tipo de medicamentos. Sí, claro. Pues a cualquier cuestión neurológica. Pero yo que de repente me toca ver a chiquitines que tienen por ejemplo, las afectaciones gastrointestinales o digo, no veo esa resistencia en este tipo de tratamientos, pero en los neurológicos sí. Sí. ¿Por qué crees, Doc, que haya más esta resistencia? Pues es que muchas veces sí es que te da miedo ver que tu hijo cambie su personalidad o su forma de ser, ¿no? Hay algunos que sí me dijeron, no, se lo suspendí porque no era mi hijo, o sea, yo prefiero al que andaba brincando y corriendo que el que está sentado y nomás se me queda viendo. Entonces, pues sí, los entiendo, pues yo también quiero ver a mi hijo feliz gritando y corriendo. Pero entonces ahí puedes buscar un cambio de medicamento, ¿no? Y hay medicamentos que no te van a cambiar su personalidad y puedes seguir siendo el mismo Miguelito feliz, sonriente, pero concentrado y atento en lo Ajá. que tiene que estar haciendo, ¿no? ¿Sí llega a haber medicamentos que generan esos cambios? En algunos casos, en algunos pacientes, sí es muy evidente el cambio, ¿no? Y los papás regresan asustados, ¿no? Porque es que no manches, le di la medicina y no quiero, a ese niño ahí sentado no lo quiero. Ese no es el mío. Ese no es el mío, devuélvame a mi hijo. Entonces, Ajá. pues habrá que ajustar la dosis o cambiar de medicamento, ¿no? Ok. Fíjate, qué interesante porque sí nos llegan a comentar mucho Sí. esa parte. Sí. Si el niño va a tener un cambio así de casi de personalidad. Sí. No es lo común, No. pero sí hay algunos casos que sí los papás te los reportan así, tal Ujú. cual. Sí, no, muchas veces, la mayoría de las veces, pues va a estar más regulado, va a estar más atento, va a tener como más oportunidad de todo este tipo. Quieres que sea el mismo feliz Miguelito, pero
concentrado y atento en lo que tiene que estar haciendo y sin estarse metiendo en problemas y sin estar poniendo en riesgo su integridad física o la de alguien más, ¿no? Sí, sigue siendo el mismo Miguelito. Sigue siendo el mismo, nada más que atento y... Ajá. Y ya que estamos con el Miguel y todo, que ya lo bautizamos aquí al señor Miguelito, ¿qué tanto puede afectar orgánicamente el medicamento? Porque muchas veces es como de, pues entonces va a tener daños en los órganos, y entonces prefiero darle algo más natural y no un medicamento porque es un químico. Son como comentarios muy comunes que nos tocan escuchar. Otra vez, cualquier medicamento tiene riesgos de efectos secundarios, el médico los conoce y los tendrá que estar vigilando. Incluso, pues puede ser algunos que no estén descritos, pero que a ese niño en particular le causó X o Y. Entonces sí es importante que tengan una muy buena comunicación con su médico ante cualquier cosa que noten a partir de que le iniciaron el medicamento o que crean que está asociado al uso del medicamento, ¿no? Pero en general son medicamentos sumamente seguros que no requieren estar haciendo exámenes de laboratorio, de sangre para ver el hígado, para ver los riñones. En general no es necesario estar haciendo ese tipo de estudios. En algún momento, si el tiempo es muy prolongado de los tratamientos, ¿es recomendable? A menos que tengan algún síntoma, pues sobre todo, por ejemplo, la risperidona puede asociarse a cuestiones en el hígado, entonces valdría la pena, si hay algún síntoma, alguna razón para sospecharlo, pues hacer algunos exámenes de ese lado. Como que verían. El hígado graso, por ejemplo, es lo que se conoce como hígado graso, también puede alterar la risperidona con el tiempo prolongado, puede hacer que le crezcan los pechos a los niños, ginecomastia se llama, entonces hay que estar vigilando eso, o los lípidos, o sea, las grasas, pues, de la sangre, habría que estar al pendiente. Pero no quiere decir que a todos los niños con risperidona les vaya a pasar, número uno, lo más probable es que no les pase nada, que puedan usarlo sin ningún problema, ni que a todos se les tenga que estar haciendo estas pruebas. Solo en algunos casos en particular vale la pena. Sí, normalmente no lo recomendarían ustedes. No se hacen de manera rutinaria cada X tiempo, estar haciendo exámenes de sangre, no es necesario. Y tengo una pregunta más que nos la mandaba una mamá, que es sobre cómo ve usted la parte de reemplazo de medicamento por hoy, pues tratamientos naturales o dietas, que es muy común. Ahorita ya casi no me ha tocado mucho escuchar lo del CBD, pero hace unos años Sí, un tema recurrente. Era muy, muy común. O sea, ¿qué tan? A ver, si quería que aclaramos primero el tema del CBD. El CBD es un medicamento igual que cualquier otro que requiere tiempo, investigaciones, y que por su origen ha sido difícil hacer investigaciones. Hay pocos estudios usándolo, y más cuando es en niños. Cuando van a meter una nueva sustancia química, un nuevo medicamento, siempre se empiezan a hacer los estudios en adultos. Y ya una vez que ves que en los adultos es seguro, se empiezan a hacer los ensayos en niños. Sí. Y otra vez, como viene de una planta que no es legal sembrarla, entonces pues es difícil estar haciendo ensayos para sacarle el medicamento y dárselo a los niños. Entonces, hay indicaciones muy precisas del CBD, que es básicamente para la epilepsia, para algunos tipos muy particulares de epilepsia, pero no se recomienda su uso generalizado para niños con trastornos del espectro autista y que tengan problemas de conducta. Hay reportes anecdóticos, hay casos que se han visto que les puede ayudar, pero eso no quiere decir que se deba de usar en todos los niños y menos que los papás lo estén usando. Porque un tema muy delicado en esto es que en México no entró como un medicamento el CBD, entró como un complemento alimenticio. Okay. Entonces no está regulado por nadie. Entonces cualquiera te vende un frasquito diciendo que es CBD y tú no sabes en verdad ni qué es lo que tiene, ni qué cantidad de CBD es, ni si viene puro o si viene junto con THC, que esa es la parte mala de el cannabis, es un cannabinoide que ese sí es peligroso, y entonces no sabes qué porcentaje de THC tengan, ni qué porcentaje de CBD tengan, ni siquiera sabes si se lavaron las manos los que lo estaban haciendo, porque cualquiera lo hace. Entonces esas presentaciones de CBD que nosotros llamamos artesanales, que pues cada quien la hace como se le da la gana, y nadie supervisa nada, hay que tener mucho cuidado. Hay una marca en particular que sabemos que funciona, que sí está regulada, que sí se hace con las condiciones de higiene necesarias, que sabemos cuánto CBD tiene y que lo usamos en casos muy específicos, específicamente en epilepsia. Ahora, de todos los demás temas de terapias alternativas, pues hay que aclarar qué quiere decir terapia alternativa. Cuando decimos que algo es alternativo es porque no hay suficiente evidencia científica de que funcione. Sí. Entonces, hay que ser cautelosos también, porque puede ser que el día de hoy no haya evidencia científica de que funcione, pero a lo mejor la semana que entra sí. Entonces no decimos no sirve,
Decimos, no hay evidencia científica al día de hoy de que funcione. Entonces, hay que tener cuidado porque están descritos más de 100 tratamientos alternativos para niños con trastornos del espectro autista. O sea, si le preguntas a la gente de todo el mundo qué ha hecho, vas a juntar más de 100 tratamientos diferentes. Y una mamá te va a decir, es que yo le di este chochito Y y le fue muy bien. Pues qué bueno, pero eso no quiere decir que yo entonces voy a empezar a darle el chochito Y a todos los niños. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, que no haya suficiente evidencia científica no quiere decir que no sirve. Quiere decir eso, nada más. Pero tampoco puedes tratar todas estas terapias para ver cuál es la que a tu hijo en particular sí le va a funcionar. De entrada, vas a durar muchísimo tiempo intentando la 100 a ver cuál le pega. Sí. Segundo, no son baratas porque muchas de estas terapias alternativas son muy caras. Mucho. Y tercero, en realidad no sabes ni qué le estás dando muchas veces, ni cuál es la cantidad que le iba a funcionar. Entonces sí, hay riesgos. Muchos dicen, pues lo voy a intentar porque pues, no pierdo nada. Pues en el mejor de los casos vas a perder tiempo y dinero. Y son de las dos cosas que yo creo que a nadie nos sobra. Yo creo que a nadie nos sobra ni tiempo ni dinero. Y en el peor de los casos sí le vas a estar haciendo daño con lo que le estés dando, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso y no caer en terapias novedosas. Si es novedosa y solo lo hace un doctor en X lugar, duda de que sea efectivo, porque si fuera tan bueno no sería él el único que lo estaría usando y lo estaríamos usando más. Si te dice que lo curan, también ten mucho cuidado porque esto no se cura. Entonces, un tratamiento milagroso que solo lo usa una persona en un lugar en particular o que solo él te lo puede dar, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y son muchísimos, Doc. Como dice, pues en cuestión del CBD, pues si llegan a tener algún tratamiento, justamente eso, que sea supervisado por un médico, Claro. que te digan cuál CBD hay, porque la verdad es que sí, te lo hayas, métete a Facebook y pon CBD y te van a vender como 50 proveedores diferentes. Entonces sí es muy común. Y yo ahorita me acordé, Doc, hace, ¿qué será? Como unos 6 años. No es cierto más, no, ya estoy grande. Vinieron a dar una conferencia y que al final la cancelaron. Un señor el de clorito de sodio. Y me acuerdo que había una mamá que me decía cuando yo tenía grupos, me decía, es que le tienes que dar esto todos los días en la mañana. Y yo lo olí, y de verdad, olía a cloro. Entonces, si habla con la mamá, es que si no es una receta médica, yo no le puedo dar nada a tu hijo. Pues no. Dijo, imagínate, o sea, le estoy dando algo tóxico y lo mato yo. ¿Y quién se lo daba? Pues este vato es el que le daba. Para empezar, por ejemplo, acá en la clínica es como de nosotros no podemos dar medicamento. No, O sea, ya tiene que venir de su casa con su medicamento. Nosotros no manejamos medicamento porque es súper delicado. Mucha responsabilidad. Sí. Sí, fíjate, tenemos un chiquitín acá en la clínica que en donde estaba antes, la asistente se equivocó con el medicamento y le dio 5 veces más la dosis de risperidona de la que el niño acabó en urgencias. O sea, qué miedo. Sí, por eso sí cuidamos mucho y es mucho respeto al medicamento. Claro. A todos, desde familias, desde maestros, porque a veces maestros pueden recomendarle esto, señora, para que ande más tranquilo. No se hace. No. Los terapeutas no damos medicamentos, no recomendamos medicamentos, jamás en la vida. Es totalmente la chamba de los médicos. Claro. Ahí sí, nosotros no tenemos nada que ver. Claro, y siempre aparte con mucho cuidado y con una buena comunicación con los papás, porque sabemos que existen riesgos y entonces ante cualquier cambio asociado al medicamento, pues nos tienen que avisar. Es bien importante este tema, Doc, y de repente un poco estigmatizado. Sí. Y antes de terminar, me encantaría que usted les diera un mensaje a los papás sobre este miedo de los medicamentos. ¿Qué les diría a los papás, sobre todo para cuidar la salud de sus chaparros, que es lo más importante para ellos y en nuestra parte profesional, por supuesto, para nosotros también? O sea, me gustaría aconsejarles primero que no tuvieran miedo, ¿no? No hay que tenerle miedo al medicamento siempre y cuando sea recetado por un especialista, por un médico que sepa del tema, ¿no? Si es así, aún con todos los cuidados y todo, hay ciertos riesgos. Imagínate si no va a ser con un médico que sabe del tema y le vas a dar cualquier otra cosa, entonces sí habría que preocuparnos. Pero en general, que tengan confianza en su médico,
si el médico se los recomienda, él sabe por qué lo está haciendo y sabe qué es lo que tiene que cuidar. Y muchas veces sí le cambia radicalmente para bien la vida al niño y a la familia completa, ¿no? Entonces que estén abiertos a eso y que tengan una buena comunicación con su médico para aclarar cualquier duda que puedan tener con respecto al medicamento. Súper bien, Doc. Y antes de acabar, un mensaje a sus colegas, Doc. Sobre todo sobre esta parte de sensibilidad que a mí me gusta mucho porque, híjole, yo los recomiendo un montón porque sé la sensibilidad que hay. Ajá. Y sé como el cuidado que van a tener con los pacientes. Pues eso, ¿no? Que hay que ser muy empáticos con todos los pacientes, no obligarlos a darles un medicamento. Finalmente es su hijo y ellos deciden qué es mejor para ellos. Y muchas veces al tratar de obligarlos, causamos más ansiedad en los papás y le estamos quitando la oportunidad al niño de recibir un tratamiento que sí le podría haber beneficiado, ¿no? Entonces yo creo que hay que ponernos en los zapatos de los papás y entender que no está fácil darle un medicamento a tu hijo así nada más porque sí, y no tratar de obligarlos y explicarles los pros y los contras y estar abiertos a que, ok, hoy no quisiste, no pasa nada, tan amigos como siempre, sigue yendo a tus terapias, si en algún momento tú consideras que vale la pena, nos vemos otra vez, ¿no? Dejas esta puerta abierta. Claro, nuestro trabajo no es obligarlos a dar medicamentos, sino acompañarlos en este proceso para si está indicado y es adecuado un medicamento y los papás lo aceptan, entonces dárselos. Muy bien, Doc. Doc, ¿cómo lo encontramos en redes? Porque hay que buscarlo. Claro, sí, tienen que inscribirse en el canal de YouTube, inscribirse en la comunidad de NASGIO, seguirnos en TikTok, Facebook, Instagram. Estoy como Dr. Pepe Visoso, el nombre del podcast es Neuronas en Desarrollo. Y pues ahí los esperamos. Ahí nos vemos. Recuerden también seguirnos. Nosotros estamos como Conexión con Cristian Aguilar. En Facebook estamos Podcast Conexión con Cristian Aguilar. Búsquenos en redes. Estamos en YouTube. Vamos a estar, me parece que ya en Spotify. Y pues por ahí vamos a andar. Y Doc, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, mi gente bonita. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazote y que tengan un excelente día.